Pues vamos a recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Recuerden, siempre lo hacemos pidiéndole a Él, a nuestro Padre Celestial, que su Santo Espíritu revele esa palabra en nuestro corazón. Pidiéndole a Él sabiduría, pidiéndole a Él inteligencia espiritual, para que esta palabra, este alimento para nuestro espíritu, sea hecho vivo en nosotros, sea revelado a nosotros. El propósito de nuestro Señor Jesucristo, entre muchos de ellos, fue, y así lo estableció, que nosotros tengamos vida, lo dijo Él, y vida en abundancia. Pero desde lo natural, desde el razonamiento humano, desde las fuerzas humanas, es imposible que en medio de las circunstancias que estamos viviendo, de la tribulación que hay en el mundo, se pueda tener una vida plena, una vida abundante, como el Señor desea que la tengamos. Por eso, Él, que ha sido quien nos ha creado, estableció que precisamente en el momento en que abrimos nuestro corazón a Cristo, le reconocemos como Señor y Salvador, ocurra un maravilloso milagro. Hemos venido hablando de ello, el milagro del nuevo nacimiento. Y el milagro del nuevo nacimiento nos permite ver lo sobrenatural de Dios. El milagro del nuevo nacimiento o el ser una nueva creación nos permite entrar en lo sobrenatural de Dios, vivir en el reino. Y el reino de Dios es sobrenatural, no es natural. Y la única manera de nosotros tener una vida plena, una vida abundante desde el concepto que nuestro Señor Jesucristo lo estableció, es viviendo en lo sobrenatural de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo dijo, lo estableció, lo enseñó así, y dijo que lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino. En otras palabras, si no naces de nuevo, no podrás ver lo sobrenatural de Dios, porque el reino de Dios es sobrenatural. El reino de Dios no lo ves con tus ojos físicos, no lo percibes con lo natural, con el razonamiento, sino con el Espíritu. Y no solamente le dijo no lo podrás ver, sino que también le dijo no podrás entrar. Y solamente cuando nosotros entramos en lo sobrenatural de Dios, podemos vivir en el propósito que Dios estableció para nosotros, vencer todo aquello que el sistema del mundo se levanta como tropiezo y poder declarar que tenemos una vida en abundancia. El que no ha nacido de nuevo no puede entender esto. El que no ha nacido de nuevo no puede decir cómo puedo tener yo una vida plena en medio de las circunstancias, en medio de lo que se está viviendo en el mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo y lo advirtió. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que en la medida en que se acercaran los tiempos para su segunda venida, aumentarían las tribulaciones en el mundo. Aumentarían los problemas que llevan a la humanidad a vivir en opresión, en cautividad. Aumentarían las guerras, aumentaría el hambre, aumentarían los impactos de los fenómenos naturales, todo aquello que trae tribulación al ser humano. Pero Jesús dijo, no teman, yo estaré con vosotros.
Y precisamente el tema del temor el día de hoy lo vamos a tomar como consecuencia de toda esta serie que hemos venido hablando, desde que empezamos a hablar hace algunos domingos, que usamos precisamente este principio de lo que es la nueva creación, donde vimos que la nueva creación implica una transformación, que si antes éramos en la vieja criatura de esa naturaleza humana, todas esas cosas que había en nosotros han quedado atrás, dice la palabra, y ahora hay una nueva criatura para vivir para Cristo. Ahí ya hay una transformación, no podemos seguir siendo iguales, hay un cambio, implica transformación. Hace algunos domingos pasados también hablamos del bautismo en Cristo, lo que representa, lo que significa el bautismo en Cristo, lo que la palabra de Dios nos dice, que el bautismo en Cristo es morir en Cristo, es ser sepultados en Cristo y resucitar en Él, ¿sí? Por eso no tiene sentido el bautismo en los niños, en los bebés, en los niños chiquitos, en los niños que no tienen conciencia. El bautismo no es un acto, no es un hecho religioso, no es que le echen agua y le digan, no es hacer una ceremonia religiosa. El bautismo tiene un significado profundo que tiene que ver con transformación, porque el que muere y es sepultado resucita en Cristo y no resucita igual. No vas a morir y vas a ser sepultado en Cristo para resucitar exactamente igual que como fuiste sepultado. Esto tiene un sentido directo, claro, de un cambio radical, de una transformación. Mueres al viejo hombre, a la vieja naturaleza y naces en Cristo para una nueva vida. Y un bebé, un niño, pues ¿sí? No tiene que ver el agua, no existe agua bendita, no hay nada bendito, nosotros somos los santos. Sí, o sea, no hay ningún objeto que pueda decir, este objeto es bendito. No. Lo sobrenatural de Dios no acepta objetos benditos. Somos nosotros los llamados santos. ¿Sí? Porque el reino de Dios es sobrenatural y el agua es natural. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo natural es natural. Entendamos eso. ¿Sí? Así de que hablamos de la resurrección, hablamos de la transformación, de lo que esto conlleva en un cambio, lo que debe haber un cambio radical en nosotros. La semana pasada, los que asistieron, si recuerdan, estuvimos hablando acerca de lo que implica precisamente el recibir esta palabra, y por eso es nuestra oración, de pedirle al Padre que su palabra se revele en nosotros, porque si no hay revelación en nuestro corazón, no tenemos ese depósito de esa palabra profética desde la cual nosotros gestionamos todo lo que a nivel del alma se manifiesta. Recuerdan que la semana pasada hablamos del aspecto de la opresión, ¿sí? Que Cristo, cuando empezó su ministerio, recurrimos a este pasaje en el Evangelio de Lucas. Recuerdan cuando llegó a la sinagoga, tomó el rollo del profeta Isaías y empezó a leer y empezó a decirles a los que allí estaban, que les dice, el Espíritu del Señor me ha ungido por cuanto me ha enviado a proclamar buenas nuevas a los pobres, a sanar el corazón quebrantado, a dar libertad a los cautivos, a dar libertad a los oprimidos. Y la opresión se manifiesta en el alma, donde están nuestros sentimientos. Nosotros somos liberados de la cautividad ¿de qué? Del reino de las tinieblas, donde estábamos antes de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Estábamos cautivos en ese reino de tinieblas, pero Él nos traslada, Él nos da libertad, nos redime por su sangre preciosa, nos trae al reino de la luz. Así de que hemos sido liberados de cautividad. Somos libres ahora en Cristo. Pero también dijo Jesús que Él había venido para darnos libertad de la opresión. Y les recordaba yo la semana pasada que hay quienes están libres de la cautividad, porque ya fueron liberados, fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero viven en opresión, viven oprimidos por el efecto que el sistema del mundo ha creado, por el impacto
que viene a nuestros sentimientos y hasta nuestras emociones, lo que en la palabra de Dios conocemos como tribulación. Y que si Jesús dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, esa vida en abundancia o esa vida en plenitud solamente se puede vivir en medio de la tribulación, en medio de todas estas situaciones que se generan por este sistema en el que estamos, cuando nosotros gestionamos nuestras crisis desde el Espíritu, desde este depósito que hay en nosotros, de esta palabra revelada. El que no tiene palabra revelada de Dios, el que no tiene este depósito en su corazón, que no se le ha revelado la palabra, trata de gestionar sus crisis desde el alma, del alma hacia afuera. Y recurre a muchos otros, tratan de buscar la solución a la opresión. Puede llamarle opresión, hay cantidad de manifestaciones, ¿sí?, que tienen que ver, que te oprimen. Hoy en día dije que íbamos a hablar del temor. Estamos viviendo situaciones y mucha gente vive oprimida por el temor. Oprimida por el temor. Son libres en Cristo, pero están oprimidos. Y Jesús dijo que vino a libertarnos, a darnos libertad de la opresión para que vivamos libres. Así de que es muy importante que nosotros aprendamos esto, aprendamos cómo gestionar todas estas situaciones a nivel de nuestra alma y tener presente la palabra que nos va a dar esa fortaleza, esa plataforma, ese alimento para nosotros gestionar estas crisis y vivir como el Señor quiere que vivamos. Jesús dijo, van a tener tribulación, pero no teman, yo estaré con vosotros. Alguien dirá, pero ¿cómo no voy a tener temor con todo lo que se está viviendo? El Señor dijo, no teman. Él no dijo, bueno, a partir del 2016 en adelante, sí, no. Él dijo, no teman, yo estaré con ustedes, siempre. Así es de que hoy vamos a tomar esta palabra, pero antes de ir directamente a lo que es la gestión de la crisis por la opresión del temor, quiero hablar de un significado del temor que para muchos ha pasado inadvertido, que se ha ido perdiendo para otro, o que otros simplemente no lo tienen presente, no lo conocen. En el hebreo hay dos términos para definir el temor. Nosotros en español leemos temor y es temor. ¿Y qué identificas por temor? Pues temor, miedo, angustia, fobia, ese es el temor. Pero en hebreo hay dos palabras. Y en el Nuevo Testamento, en más de 100 ocasiones, se usan estas palabras, se repiten estos conceptos. Entonces yo quiero en esta mañana que ustedes pongan un poquito de atención. Les voy a hablar de estas dos definiciones que en el hebreo, o de estos dos términos que en hebreo se usan para hablar del temor. Y posteriormente entraremos, ¿sí?, a la palabra. El primer término, pakhat, no sé si así se pronuncia exactamente igual, yo no hablo hebreo, pero así se escribe, ¿sí? Pakhat, en hebreo es temor en general, es tener miedo, ¿sí?, un temor en general, la angustia, ¿sí? Pero el otro término es un término muy interesante, que es yiraj, que es más un temor reverencial que está asociado con autoridad, con el poder, está asociado con la santidad. Dos palabras que en español leemos exactamente igual, pero que en hebreo tienen diferente significado, completamente. Cuando se habla del primer término que les mostré, es un temor general a cualquier cosa, a un peligro natural, a un ataque, en fin. Pero cuando se habla del yiraj, es un temor reverencial. Es lo que en la palabra de Dios nosotros leemos como el temor de Dios. El temor de Dios.
Es este temor, es el temor reverencial, es un temor, como lo están leyendo aquí, asociado con autoridad, asociado con poder, asociado con santidad, con respeto, con reconocimiento. Hay otro término que en griego, de donde deriva la palabra fobia, y ese término es precisamente fobeo, ¿sí? Y hay varias palabras relacionadas con el tema de la fobia, que también se utilizan en estos pasajes que vamos a ver, pero con menos intensidad que los otros dos términos. Una vez teniendo esta base, les voy a leer una fracción del Evangelio de San Lucas en el capítulo 12. Palabras de nuestro Señor Jesucristo que tienen que ver con este tema, ¿sí? Dice así, a partir del versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién temer. ¿A quién debéis temer? Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí hay 2 términos que se repiten, el concepto temor, en diferente sentido. Vamos a usarlo en español para no estar yendo. Muchos de ustedes dicen, yo no sé hebreo, no sé cuándo dice una cosa u otra, así de que vamos a centrarnos en la palabra temor y ver cómo es aplicada en un sentido y en el otro. Primero les voy a hablar del temor más importante para nosotros en esta mañana, antes de hablar del otro, ¿sí? Este temor que está asociado con lo reverencial, con este temor que está asociado con la autoridad, con santidad, temor de Dios. ¿Cómo surge el temor de Dios en nosotros? Es algo que tiene que surgir. Es algo que tiene que desarrollarse. ¿En dónde? ¿A nivel de nuestra alma? No. Este temor no está a nivel de nuestra alma, no está a nivel de nuestros sentimientos. No está a nivel del razonamiento. Este temor surge desde el Espíritu. Surge cuando la palabra es revelada en nosotros. Cuando conocemos a Dios. Cuando sabemos que Dios es santo. Cuando sabemos que Dios es el creador de todo cuanto existe. Cuando empezamos a tener la revelación de quién es Dios, qué es Dios para nosotros. Esa revelación la tienes a nivel de tu espíritu. Y esta revelación viene por la misma palabra. La palabra se revela a ti y te muestra quién es Dios. Y allí empieza a formarse. Por eso, miren, la palabra de Dios dice que nosotros, y esto es un buen consejo para los que próximamente se van a casar y van a empezar a formar a sus hijos, los que tienen sus hijos pequeñitos y los están empezando a formar, y algunos que todavía pueden hacer algo por ellos. Dice la palabra, instruye a tu hijo desde que sea pequeño, por eso digo que es para ellos, ¿no? Hay que seguir instruyendo, si no se instruyeron de pequeño, pues aunque sea un poquito más grande, algo se logra, pues. Pero la palabra dice, instrúyelo desde pequeño. ¿Sí? Instrucción está ligado a disciplina. Dios dice, yo disciplino a los que amo. ¿Y qué es la disciplina? La enseñanza, instrucción. ¿Sí? Estamos hablando de los mismos términos. Entonces la palabra de Dios dice, desde pequeño, instruye a tu hijo, siembra en su corazón el conocimiento, la palabra de Dios, que desde que pequeño empiece a crecer sabiendo quién es Dios, para que estos principios empiecen a crecer con él en su corazón.
se empiecen a formar en su corazón, ¿sí? Yo le usé un ejemplo. Ustedes saben que yo, pues, aunque hay muchos otros mejores que yo en ejemplos, pero yo, pues, no hay para mí mejor testimonio que lo que yo mismo he vivido y aplicado precisamente a los principios de la palabra. Y muchos de ustedes van a concordar, van a estar de acuerdo conmigo, los que somos del siglo pasado sobre todo. Algunos se ríen, pues saben de qué estoy hablando, de lo que les voy a decir. Cuando yo empecé a tener uso de razón y mis padres me empezaron a instruir, tanto mi padre hacia mi madre como mi madre hacia mi padre, sembraron en nosotros, en mí, en todos mis hermanos, un principio de respeto, de reverencia hacia ellos. O sea, mi padre me lo enseñaba, me instruía hacia mi madre y mi madre hacia mi padre. Y ese principio de buscar el agradar a mis padres, que fue formado por ellos, fue una instrucción que recibimos, era lo que me ayudaba. No lo logré siempre, yo no voy a decirles que fui el mejor niño sí, no, por eso tengo las orejas grandes, me las jalaban muy seguido, pero era lo que me ayudaba a mí a comportarme de la mejor manera como mi padre se agradaba en mí. La reverencia. Yo le digo del siglo pasado, porque hoy en día muchos la desconocen. La desconocen. La reverencia, el respeto a la autoridad. La autoridad, o sea, el no hablar hasta que mi padre no me lo permitía. El no gritar en la mesa porque mi padre no permitía que gritáramos. Imagínense los chavos de hoy que le dices, no puedes gritar en la mesa. ¿Y por qué no? La reverencia que existía el siglo pasado, por ejemplo, a nuestros maestros en la escuela, a las autoridades. Hoy en día, los chamos en las escuelas, y más en las particulares, respeto a los maestros, no. Es mal, mire, usted no tiene nada que decirme a mí, mi papá le paga. Es más, usted trabaja para mi papá, usted es honesto, lo hemos visto. ¿Sí? ¿Reverencia? ¿Cuál? ¿Respeto? ¡Uf! Yo estoy hablando de algo a nivel natural. Había un temor, no miedo. Yo sí tenía miedo al castigo, claro que sí, que niño no tiene miedo que lo castiguen, sí, o a que le jalen las orejas, o a que a mí me dieron. Ahora la psicología moderna dice que ya no a mí sí me dieron, gracias a Dios. Y no estoy tonto, ¿eh? Sí, porque hoy la psicología dice que si le pegas a tu hijo, que lo vas a hacer tonto y que lo vas... No, más bien lo listo que tengo es por lo que me dieron de niño. Pero había respeto, había temor. Y estoy hablando en lo natural, por representar. Yo recuerdo, yo no podía salir de casa así como nomás mi papá me veía. ¿A dónde vas? Papá, voy con mis amigos. ¿Y ya viste cómo llevas esos zapatos? Ajá, ¿y qué tiene? Mira, no señor, usted sale bien vestido. Pero papá, voy a ir a jugar. No señor, usted me está representando a mí. Usted es mi hijo y tiene que... Sí. Ya, bueno, está bien, papá. Peínate. No sé si ustedes se acuerdan. Allá en México se usaba el limón. Mi mamá me echaba limón. Era el mejor fijapelo que había salido con el cabello, así, para no despeinarme. Era efectivísimo. Y crecí siempre respetando a mis padres con ese temor. No miedo, el temor asociado a la reverencia, al respeto, a la autoridad. Nuestra manera de hablar en casa, no les voy a decir palabras que eran groserías, no, palabras malsonantes que para mi padre no eran palabras de una educación que ellos nos daban. Nunca yo podía decir una palabra. A lo mejor yo solo allá con mis amigos, sí. Claro, como mi papá no estaba y él no me veía, cosa muy diferente a Dios.
Esto es un ejemplo muy en lo natural. Cuando yo salía de casa, yo sabía que mi papá se quedaba en casa. Y entonces ahí sí, ¡ah! ¿Sí? Un día venía con mis amigos, tendría 10 años, y veníamos tocando los timbres de las puertas, veníamos del colegio, tocábamos el timbre y corríamos. Nos divertíamos mucho en eso. Y no me di cuenta que mi padre estaba en un carro frente a la casa de un tío mío, hablando con el tío. Yo venía con mis amigos y como a la casa de mi tío no le iba a tocar el timbre, si se lo había tocado todo. Imagínense si le toco el timbre y cuando corro, escucho esa voz atrás de mí. Luis, y volteé. Y mi papá no era omnipresente, pero ese día estaba allí y no lo oí. Pero les digo esto para que puedan entender lo que quiero transmitirles con lo que es el temor a Dios. Cuando se revela en tu corazón quién es Dios, la reverencia a Dios, a un Dios santo, a un Dios de autoridad, un Dios que sí es omnipresente, que está en todas partes, está contigo en todo lugar. Un Dios que te ha amado tanto, que dio a su propio Hijo para que muriese en la cruz del Calvario por ti y derramó su sangre para redimirte, que está en ti. Cuando esto se revela en tu corazón, empieza a surgir este principio del temor a Dios relacionado con la reverencia a Dios, con el concepto de santidad, si Él está conmigo. Así como yo lo entiendo de esta manera, cuando yo estaba en casa con mi padre sentado a la mesa, yo me comportaba como yo sabía que a mi padre le agradaba y me había enseñado, ¿sí? Con reverencia, con respeto, porque Él estaba allí presente y yo amaba a mi padre y yo quería darle a Él, agradar a mi padre. Además esperaba que me diera plata cuando me iba. Todo junto. Entonces yo estaba allí porque le tenía presente y le respetaba, le honraba. Había una reverencia hacia Él. Bueno, mi Padre Celestial, ya, me salí de lo natural y ahora vamos a lo sobrenatural. Me salí de mi Padre en este mundo, ya lo dejé, pero ahora voy a mi Padre Celestial. El creador del cielo y de la tierra, el que me dio vida, el que me ama, el que siempre está conmigo, al que no lo puedo dejar, ni me le puedo esconder, sino que hizo morada en mi corazón, que me dice, yo soy santo, 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 y aborrezco el pecado. Cuando esto se revela en el corazón, surge, empieza a formarse el temor a Dios, como algo producto de la revelación. El que no conoce a Dios, ¿sí? El que no conoce a Dios, o el que no ama a Dios, o el que no entiende lo que es santidad, el que no entiende lo que es autoridad, pues actúa como actúa un niño que nunca ha sido enseñado a respetar a sus mayores, a sus autoridades, y hace lo que le da su gana. Ustedes conocen niños que son así, ¿verdad? Por allá hay algunos, ¿sí? Que no les importa comportarse como les dé su gana delante de quien sea, porque nunca fueron instruidos en ello. Bien, la palabra de Dios es la instrucción a nosotros. Y no tiene que ver con edad cronológica, aunque qué bueno es atender la indicación de Dios de instruir al niño desde pequeño. Y eso es una gran bendición. Pero cuando nacemos de nuevo, somos una nueva criatura, las cosas viejas quedan atrás, todo viene a ser nuevo y empieza la ¿qué? La renovación de nuestra manera de pensar. Todo lo que aprendimos, toda esa basura que había en nosotros, todos esos conceptos erróneos que habían en nosotros, empiezan a ser transformados
por una nueva revelación, un nuevo conocimiento. Viene la palabra de Dios a nosotros y empieza a transformar nuestra manera de pensar y empezamos a hacer, por eso hablo de transformación, empezamos a cambiar. Somos nuevas criaturas. Y se empieza a manifestar el temor de Dios en nosotros. ¿Sí? El temor de Dios, maravilloso. Dios nos ama. Pero Dios es santo. ¿No lo cantamos nosotros seguido en las alabanzas? ¿Sí? Santo, 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 sí. Pero ¿qué representa para ti la santidad de Dios? ¿Dios aborrece el pecado? Entonces, de una manera muy sencilla se lo explico y con esto paso al siguiente punto. Si cuando uno de niño es instruido y le transmite a uno, sus padres, estos principios, uno sabe que si uno no hace lo que nuestros padres aborrecen, nuestros padres estarán agradados con nosotros, estarán contentos con nosotros, porque no hacemos lo que ellos aborrecen. Si nosotros hacemos lo que ellos aborrecen, ellos se sentirán mal, ¿sí? Y nos castigarán, porque tenemos que ser castigados para ser instruidos a final de cuentas, ¿sí? Se nos disciplinará por ello. Entonces, traslademos esto al concepto de Dios. No, pero es que Dios es amor, sí. Y el amor tiene que surgir en nosotros, precisamente una respuesta en nosotros. Si realmente entendemos que Dios es amor y que amamos a Dios y que Él nos ama, pues tiene que haber una respuesta en este sentido. Así de que cuando Jesús dice, ¿a quién deben de temer? Miren, algunos por errores, por falta de conocimiento, algunos creen que Jesús lo que estaba diciendo aquí era que al que le tenían que tener miedo era al diablo. Yo les voy a decir una cosa, el diablo no tiene poder sobre tu vida. Dios es el único que tiene poder sobre tu vida. Él es el único. El diablo no te manda al infierno, él no es juez tuyo. Él está en el infierno. A él sí lo mandaron, pero él no te manda a ti. Él no te manda. Nadie te va a mandar. Pero estoy diciéndote, o sea, no es que nadie en el sentido de que no hay quien no mande. La palabra nos dice que es el Señor en el juicio en el que enviará al infierno a aquellos que por la justicia lo merezcan. Pero aquí lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es, el temor que tú debes de tener es a Dios, pero este temor que dice Jesús aquí en hebreo es el temor reverencial, el temor por su poder, por su autoridad, por su santidad, no el temor, como dice en el versículo, en el primer versículo, el temor que surge de nuestra alma, ¿sí? Aquellos que pueden, dice aquí, matar el cuerpo. Sin embargo, él dice, no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer, ¿sí? Está hablando a nivel natural, a nivel del hombre. Así es de que una vez que dejamos bien definido lo que es el temor a Dios y que nos deja en una posición de reflexión, y como les digo, no es cuestión de conocimiento, no es cuestión de sentimientos, es cuestión de revelación de la palabra. Solamente cuando se te revela en el corazón quién es Dios, su santidad, su autoridad, su poder, surge como fruto de ello, se fortalece y crece día a día el concepto del temor. Pero ahora entremos al otro temor, el temor que sí te opresiona, el temor que mantiene a muchos oprimidos el día de hoy, en estos tiempos, el temor que llevará a muchos a vivir en opresión, en contradicción a lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que vivamos. Porque Él lo dijo, he venido para dar libertad a los oprimidos. Y Él tiene todo para darnos para mantenernos firmes en esa libertad y no regresar otra vez. Esto no es un juego de que el domingo salimos libres de opresión y el miércoles ya estamos otra vez igual o peor. O me llegó el WhatsApp, o ya leí tal noticia,
o ya vi esto, y ay, tengo temor, ay, la angustia, ay, otra vez, y no puedo dormir, no puedo esto, y estoy mal, porque no, estoy oprimido, porque tengo temor, porque, oye, pero la palabra de Dios dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. No, eso es otra cosa. No es otra cosa. Eres un ser tripartito, sí. Y las emociones surgen de una manera natural porque Dios nos dio la capacidad de reaccionar a esa y lo necesitamos. Lo necesitamos. Él nos creó y nos dio esa capacidad. Y si Él nos dio la capacidad de que nuestra alma reaccione a las emociones, a los sentimientos, es porque así nos creó, porque es necesario para nosotros. Pero Él dijo, tendrán tribulaciones. Pero no teman, yo estaré con ustedes, no teman. Pero ¿cómo puede hacerse esto válido en este momento? ¿Cómo realmente puedes tú vivir sin temor, sin estar oprimido por el temor, no sin temor? Uno podrá sentir temor en determinados momentos ante determinadas circunstancias y nos puede ayudar a sentir temor. Eso no quiere decir que tú digas, no, yo ya, que veas una situación violenta de peligro a tu vida, a lo tuyo, y digas, no, tranquilo, no, yo soy cristiano, a mí no me pasa nada, yo sigo, no, si ves algo así, corre. ¿Sí? O sea, el Señor te dice, no seas tonto. En otra palabra, el Señor dice, sé astuto, sé inteligente. ¿Sí? No es de que, no, yo no tengo temor a nada porque yo soy cristiano. No, yo sí tengo y corro. Sí. Estoy hablando de no vivir en opresión, de no permitir que las circunstancias o las tribulaciones te mantengan oprimido. Es muy diferente a sentir en determinado momento la emoción o a sentir un sentimiento, una reacción a nivel de tu alma. Porque esto te la dio Dios con una finalidad. Así de que no confundamos los términos. Hay una gran diferencia entre sentir el temor en el sentido de experimentar el temor a vivir oprimido por el temor. ¿Sí? La opresión viene cuando permites que el temor se apodere y empiece a gobernar tus emociones. Empiece a gestionar lo que hay en ti a nivel de tus emociones y de tu voluntad. Y ahí es donde el Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No quiere decir que nunca más vas a volver a sentir temor por algo. No. Imagínense a un joven ahora que le digan, te vas a alistar porque vamos a ir a tomar la Casa Blanca. Vamos a dar un fusil, no, pues se va a llenar de temor, si no, ¿yo qué voy a hacer allá? Sí, es natural. Pero una cosa es una noticia que puedas recibir y otra cosa es que vivas oprimido por esas noticias. O que vivas oprimido por las situaciones que hay a tu alrededor. El Señor dice, mira, 5 pajarillos se venden por 2 cuartos de moneda. Pajarillos hermosos que cantan bello, lo que sea. Dice, pero ninguno de ellos, en pocas palabras, vale más que tú. Vean lo que dice la palabra, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, ninguno de ellos, y se venden por eso. Dice, pero aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene tal cuidado de nosotros que aún los mínimos detalles de nosotros Él los conoce. A mí cada día me descuenta los que se me van cayendo, ya me quedan menos. Está pendiente de mí, está pendiente, no se descuida absolutamente. Sí, el Señor usa estos ejemplos tan sencillos. No crean que un día de estos el Señor, quizá mis hermanos sí, el día que yo vaya a México y me vean van a decir, que mira, ya se te está cayendo. Ellos sí, porque me ven cada X tiempo, pero Dios no se va a sorprender. Él sabe cuántos me quedan cada día. Está pendiente de mí, así lo dice el Señor. ¿Esto qué me indica? ¿Qué es lo que en mi alma hay una respuesta a esto? Pero en mi espíritu, ¿qué es lo que se manifiesta? Que Dios tiene un cuidado especial de mí, que me ama y está al pendiente de mí. Y dice la palabra,
no temáis, pues más valéis vosotros. Más valéis vosotros. Entonces, esta palabra, como muchas otras palabras que se hacen vivas en tu corazón, es precisamente esa base desde la cual vas a gestionar la crisis que se manifiesta en tu alma cuando los eventos en el exterior te golpean. Cuando los eventos en el exterior vienen a traer en determinado momento reacciones en tus sentimientos, cuando surge determinado temor por alguna situación, empiezas a gestionar esto. La semana pasada les hablé y les di el testimonio de cuando recibí un diagnóstico de cáncer. Una persona recibe un diagnóstico de cáncer en su cuerpo y surge un temor, ¿o no? Sí, a mí cuando me decían te voy a inyectar, ya me ponía asustado, porque no me gustan las inyecciones. Imagínate un diagnóstico de eso. Claro. Pero después viene cómo gestiono esto. Y vienes al espíritu y empiezas a ver las palabras que hay en tu espíritu, la palabra revelada por Dios en ti. Empiezas a tomar esa palabra y empiezas a través de esa palabra empiezas a gestionar, a gerenciar, si quieren entender estos conceptos así, a manejar lo que a nivel de tu alma se presenta. Así como Jesús dijo, he venido a liberar a los cautivos, y nosotros declaramos que somos libres porque Cristo nos hizo libres en la cruz del Calvario. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí lo crees? ¿Verdad que lo vives así como libre? Bueno, pues después de decir, he venido a que seas libre de cautividad, dijo, he venido a traer libertad a los oprimidos. ¿Y qué es lo que te oprime? Te oprime el temor, te oprime la angustia, te oprime la desesperanza, muchas cosas que surgen a tu alrededor. Son opresiones que te llevan a cambios de vida, que te llevan a enfermarte, que te llevan a no levantarte de la cama, que te llevan a no querer salir de tu casa, que te llevan a no querer comer, que te llevan a no querer hacer muchas cosas, a no querer seguir vivir, porque la opresión es llega a ser tan fuerte que va consumiendo tu voluntad, porque en el alma está nuestra voluntad. Está en nuestra voluntad, y cuando empieza la opresión a hacer de las suyas, empieza a afectarte en tus emociones, en tus sentimientos, en tu voluntad. Y estás oprimido. Entonces, han escuchado personas que dicen, ya no quiero comer, ya no quiero vivir, ya no quiero esto, ya no quiero. Eso es voluntad, no quiero, voluntad, ¿sí? Otros dicen, no puedo dormir. Es que no puedo hacer esto, y es cierto, hemos experimentado, todo lo hemos experimentado en algún momento. En algún momento yo he estado con los ojos abiertos, que algo me preocupa, y hasta que digo, bueno, ya estuvo, pues listo, yo me voy a dormir, ahí te encargas tú, Señor, chao, ya me voy a dormir, yo no puedo manejar esto, yo no puedo gestionar, tu palabra dice esto, tu palabra dice esto, tú me dijiste esto, tú me diste esta promesa, tengo esta palabra tuya, tengo esto, voy a dormir, mañana nos vemos, punto. ¿Hay alguien que quiera vivir oprimido aquí? No, ¿verdad que no? Bueno, Cristo tampoco quiere que vivas oprimido, pero hay mucha gente que ha sido libertada por el Señor, que vive en opresión. Díganme cuando leen la página de Dollar Today, unos hombres se dan unas oprimidas. Sí. Los oprimen, se comprimen y se desprimen, no sé. Yo no sé qué vaya a pasar mañana. Yo sé que hay un rumbo profético, que Dios tiene un destino para cada uno de nosotros, para las naciones, eso lo sé y lo creo, ¿sí? Pero desconozco los tiempos y las circunstancias, esas solamente Dios las conoce, y Dios sabe por qué, el cómo, y eso le corresponde a Dios.
Como les decía la semana pasada, algunas veces nosotros oramos, cometemos errores y hay quien ora y le dice a Dios, Señor, toma control. Dios nunca pierde el control de nada. Nosotros lo que tenemos que decirle al Señor es, Señor, gracias porque tú tienes en control todas las cosas. Pero ¿quién les dijo que Dios pierde el control? ¿Ah? Vamos a hacer un ayuno. ¿Para qué? Para que Dios tome control. No, chicos, Dios no se descontrola. Los que nos descontrolamos somos nosotros. ¿Quién ha dicho que Dios no tiene el control o lo pierde? ¿En qué momento Dios pierde el control de qué? No. Ninguna nación está como está porque Dios haya perdido el control de esa nación. Las naciones están como están porque no se ha implementado su reino en las naciones, porque no hay hombres y mujeres con el reino de Dios administrando y gestionando lo que Dios les ha dado bajo los principios del reino. Eso es lo que hace que se pierda el control, no solamente en las naciones, de la familia, de tu vida, de todas las áreas, cualquiera que sea. ¿Sí? Si se llegan a descontrolar es porque no hacemos las cosas bajo la voluntad de Dios. Por eso le pedimos a Dios sabiduría. Por eso le pedimos a Dios inteligencia espiritual en el conocimiento de su voluntad para poder vivir la vida en plenitud que Él quiere que vivamos. En medio de esta circunstancia, en medio de las situaciones que estamos viviendo hoy, las que viviremos mañana y las que no sabemos que vayamos a vivir después. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pónganse de pie, por favor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Quiero decirte, si estás escuchando, ya sea aquí o a través de los medios de comunicación, si te preguntas cómo hacer esto, cómo lograr esto, si no naces de nuevo, no podrás ver lo sobrenatural de Dios. Y lo que yo te he hablado hoy es sobrenatural. Con el razonamiento humano no lo vas a poder entender, ni lo vas a poder manejar. Esto es sobrenatural. Por eso es necesario nacer de nuevo, para poder ver lo sobrenatural de Dios. Él vino a darnos vista a los ciegos, vino a abrir los oídos de los sordos, y todos estábamos ciegos y todos estábamos sordos a lo sobrenatural de Dios, a su reino. No teníamos vida en el Espíritu, y solamente cuando reconocemos nuestra posición de pecadores, cuando reconocemos que necesitamos un Salvador y que el único Salvador es Cristo Jesús, por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre preciosa para redimirnos, para pagar por nosotros y trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y es por la voluntad de Dios, el Padre así lo decidió. Y el evangelista Juan, el apóstol Juan, recibió esta revelación. Y en el Evangelio de Juan, en su primer capítulo, establece y dice que Cristo Jesús a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas todo aquel que le recibe, todo aquel que le conoce, tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. Ser hijo de Dios no es por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Cuando tú abres tu corazón y reconoces a Cristo como tu Salvador, cuando tú abres tu corazón y reconoces que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es por ti, por tus pecados, esa justicia que ahí se llevó a cabo, esa justicia te es imputada a ti, y en ese momento vienes a salvación. Eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tu nombre se inscribe en el libro de la vida. Naces de nuevo y empiezas una nueva vida para Cristo Jesús. Si no lo has hecho, hazlo. Habla con el Señor. Pídele perdón y recíbele en tu corazón como Señor y Salvador. Declárale a Él como el Señor de tu vida. Dile: Cristo, tú eres el Señor en mi vida. Seré siervo tuyo, Señor. Ven y toma control de mi vida. Perdona mis pecados. Si tú lo haces creyendo en tu corazón para justicia y le confiesas a Él como tu Señor,
será para salvación. Y ese será el milagro más grande. En ese momento nacerás de nuevo. En ese momento tendrás la potestad y la autoridad para ser llamado hijo de Dios. En ese momento serás una nueva criatura. Tus ojos se abrirán y empezarás a ver el reino. Tus oídos se abrirán y empezarás a escuchar su palabra en tu espíritu, donde se irá revelando y se irá formando un depósito de palabra profética que te estará sosteniendo para cumplir el propósito que Él ha dado a tu vida. Padre, solamente tú puedes hacerlo. Que tu Santo Espíritu toque, Señor, nuestros corazones y que este maravilloso milagro, Señor, opere en aquellos que tú has llamado, Señor, para la salvación. Y gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias, Jesús, por decirnos que no temamos. Gracias, Señor, porque tú estás pendiente de hasta el mínimo detalle de cada uno de nosotros. Porque tu amor cubre todo, Señor. Y tu amor echa fuera todo temor que pueda haber en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.